Mi esposa eligió a su hermana sobre nuestra hija, y esa fue la última vez que la esperé en silencio. Soy Marco, tengo 35 años, y estuve casado durante 8 años con Estela, una mujer de 34. Juntos tenemos una hija, Mireya, que acaba de cumplir 6 años y terminó el jardín infantil hace apenas unas semanas. Estela tiene una hermana menor, Romina, de 29, que se casó hace un par de años y desde entonces ha estado intentando quedar embarazada. Y finalmente lo logró. Pero antes de entrar en lo que ocurrió, quiero contarte cómo era la relación entre ellas. Desde siempre fueron muy unidas, más de lo que uno esperaría de hermanas. A veces parecía que compartían el mismo cuerpo. Yo solía bromear diciendo que no me había casado solo con Estela, sino con las dos, pero la broma dejó de tener gracia hace mucho tiempo. Cuando Romina tenía 12 años, sus padres se separaron. La mamá de ambas, Graciela, empezó a trabajar en 2 empleos y el padre desapareció del mapa, se fue a vivir al otro lado del país. Estela, que era apenas una adolescente, asumió el rol de segunda madre. Esa dinámica se mantuvo intacta incluso después de que ella y yo nos casamos. Romina llamaba a Estela varias veces al día para contarle desde problemas en el trabajo hasta para preguntarle qué cocinar. Y Estela, sin falta, siempre estaba disponible. Se desvivía por ayudarla, por aconsejarla, por estar presente en todo lo que Romina necesitara. Durante la organización de su boda, Estela pasaba casi todos los fines de semana con ella, ayudándola con los preparativos. Cuando Romina compró su primera casa, mi esposa pidió días libres en el trabajo para ayudarla a mudarse, pintar y decorar. Lo mismo ocurrió cuando comenzaron sus dificultades para quedar embarazada. Estella la acompañaba a cada consulta médica, le buscaba tratamientos por internet y se convertía en su apoyo emocional número 1. Intenté ser comprensivo. Entiendo el lazo que las une, pero hubo muchas veces en que sentí que nuestra familia pasaba a segundo plano, que todo giraba en torno a los problemas o necesidades de Romina. Cancelaciones de cenas familiares, noches enteras al teléfono mientras yo ayudaba solo a Mireya con su tarea o la rutina para dormir. Y cada vez que lo hablaba con Estela, me decía que era normal, que era su hermana, que así habían sido siempre. Para ella, alejarse de Romina habría sido tan antinatural como dejar de respirar. La situación que terminó de romper todo empezó unos 4 meses atrás. La escuela de Mireya anunció que la ceremonia de graduación del jardín sería el 15 de junio al mediodía. Estela y yo lo anotamos de inmediato y comenzamos a planear el día. Para nosotros era un momento importante, y para Mireya aún más. Fue su primer año real como parte de una comunidad escolar. Aprendió a leer, hizo amigos, se convirtió en una personita curiosa y encantadora. Queríamos hacer de ese día algo inolvidable para ella. Mireya había estado practicando cómo caminar al recibir su diploma, eligió un vestido especial y hablaba de la ceremonia casi todos los días. Y justo por esas fechas, Romina nos dio la noticia, estaba embarazada. Después de tanto intentarlo, lo había logrado. Estela se puso eufórica. Tan o más feliz que la misma Romina. Empezó a comprarle ropa de bebé, a llamarla todos los días para ver cómo se sentía, a hacer listas de nombres y revisar síntomas por internet. Yo también me alegré por ella, claro que sí, pero la intensidad de Estela era exagerada incluso para su estándar. 3 semanas antes de la graduación, Romina decidió que quería hacer una fiesta de revelación de género. Le pidió ayuda a Estela para organizarla. Y mi esposa aceptó encantada. Pasaron horas viendo decoraciones, buscando lugares, cotizando catering, revisando paint test. Romina quería algo grande, globos, decoración temática, fotógrafo profesional. Decía que estaba demasiado agotada por las náuseas como para encargarse de todo. Así que Estela tomó la batuta. 2 semanas antes de la graduación, Estela llegó a casa luego de almorzar con Romina y me dijo que habían reservado la fiesta para el 15 de junio a la 1 de la tarde. Me quedé en silencio unos segundos, esperando que recordara. Y cuando lo hizo, su rostro se congeló. Le recordé que esa era la misma fecha y casi la misma hora que la ceremonia de Mireya. Estela titubeó, luego dijo que tal vez podíamos asistir a ambas. Que podríamos estar en la graduación y luego irnos directo a la fiesta. Le expliqué que, incluso si los horarios lo permitieran, lo cual era difícil, no se trataba solo del tiempo. Se trataba de enfoque, de atención, de prioridad. Le dije que Mireya merecía tenernos ahí, presentes, sin prisas ni distracciones. Era su primer gran logro. No se trataba de llegar a tiempo a todo, sino de estar para ella al 100%. Estela me dijo que estaba exagerando, que Mireya ni se daría cuenta si nos íbamos un poco antes. Y ahí supe que ella ya había tomado una decisión. Que dentro suyo, ya había elegido entre estar presente por completo en la graduación de nuestra hija o en la fiesta de Romina.
Intentó justificarlo diciéndome que Romina lo necesitaba más, que este era su primer embarazo y que había que apoyarla, que Mireya tendría muchas otras graduaciones, pero Romina solo tendría un primer bebé una vez. Le pregunté si de verdad esperaba que le explicáramos a nuestra hija de 6 años que no íbamos a estar en toda su ceremonia porque la fiesta de su tía era más importante. Estella se molestó. Me dijo que estaba tergiversando las cosas, que estaba siendo injusto. Propuso que fuéramos a la ceremonia, pero que nos saltáramos la recepción y así podríamos llegar a la fiesta. Le dije que no, que eso no era negociable. Mireya estaba emocionada, nerviosa, orgullosa. Practicaba su discurso, sus pasos, su saludo. Habían soñado con ese momento. ¿Y nosotros íbamos a reducirlo a una carrera contra el reloj para llegar a otro evento? Me revolvía el estómago solo de pensarlo. Discutimos mucho esa semana. Estela me decía que yo era intransigente, que podíamos compensar a Mireya llevándola al día siguiente por un helado. Que no era tan grave. Yo le respondía que Romina podía mover la fecha de su fiesta si quería, pero Estela decía que era imposible, que ya todo estaba reservado y las invitaciones enviadas. Hasta que una noche le hice una pregunta directa: ¿cuál de los dos eventos era más importante para ti? Guardó silencio. Un silencio largo. Pero para entonces, ya conocía la respuesta. No había mencionado la graduación a nadie. No había hecho preparativos. Ni siquiera le pidió a su mamá que viniera para ver a Mireya. En cambio, llevaba semanas organizando cada detalle para Romina. Y finalmente, me lo dijo. Que asistiría a la revelación de género y que yo podía acompañar solo a Mireya a la graduación. Que así ambas tendrían compañía. Que era lo más justo. Me sentí traicionado. No por su amor a su hermana, sino por su falta de amor a este momento. Por cómo trató de racionalizarlo, de minimizarlo. Por su incapacidad de ver lo que estaba haciendo. Y lo peor fue escucharla decir que, si todo fallaba, simplemente le mentiríamos a Mireya. Que le diríamos cualquier excusa y más adelante lo compensaría con un día especial de mamá e hija. Ese fue el momento en que me di cuenta de que algo se había roto. Algo que no sabía si podía repararse. La graduación fue ayer. Fui solo con Mireya. Desde que salimos de casa, me hizo al menos 5 veces la misma pregunta: ¿dónde está mamá? Le respondí con lo primero que se me vino a la cabeza, que su madre estaba ayudando a la tía Romina con algo importante. Pero se notaba que no era suficiente. La duda seguía en su rostro, como si su mente no pudiera procesar que su mamá no estuviera ahí en su gran día. Antes de que comenzara la ceremonia, Mireya miraba hacia todos lados, buscándola entre los padres, las abuelas, los hermanos. Me apretó la mano con fuerza cuando le dijeron que ya era su turno para pasar. Y cuando la llamaron para recibir su certificado, miró directamente al espacio vacío donde su madre debería haber estado. Levantó la mano y saludó con timidez, como si estuviera fingiendo que alguien le devolvía el saludo desde ese asiento vacío. Me dolió más de lo que esperaba. No solo por ella, sino por lo innecesario que era todo eso. Por cómo se había llegado hasta aquí. Después de la ceremonia, otros padres me preguntaron por Estela. Inventé que estaba enferma. Fue incómodo, me sentí expuesto, pero lo peor era la tristeza silenciosa de Mireya. En el carro, de regreso a casa, no dijo casi una palabra. Cuando llegamos, subió a su habitación sin que yo se lo pidiera. Estela regresó alrededor de las 6 de la tarde, llena de energía y sonrisas. No podía esperar para mostrarme las fotos de la fiesta. Tenía decenas. Fotos de la decoración, del pastel, del momento exacto en que Romina descubrió que sería mamá de un niño. Yo ni siquiera pude decirle cómo había ido la graduación, porque Estella no paraba de hablar sobre lo maravillosa que había sido la celebración. Hablaba como si nada más hubiera pasado ese día. Cuando Mireya bajó a cenar, Estella la recibió con un abrazo y le dijo que lamentaba no haber estado en su graduación. Pero mira, le dijo, te traje un regalito de la fiesta. Era una bolsita con dulces y una etiqueta que decía, Gran Prima. Mireya la recibió, pero no dijo nada. Ni una sonrisa, ni un gracias. Se sentó a comer sin mirar demasiado a su madre. Durante la cena, Estela seguía hablando de la fiesta. Le mostraba las fotos a Mireya, le decía lo emocionada que estaba Romina, cómo lloró al saber el sexo del bebé, cómo todos habían aplaudido. Mireya escuchaba sin mucho interés. Asentía de vez en cuando, pero su mirada estaba en el plato. En un momento, Estela le preguntó cuál había sido su parte favorita de la graduación. Mireya se encogió de hombros y respondió, no me acuerdo. Esa noche, cuando ya la había acostado, bajé a hablar con Estela. Le dije, con toda la calma que pude reunir, lo profundamente decepcionado que estaba.
Ella se puso a la defensiva de inmediato, como si ya hubiera ensayado la discusión. Me dijo que ya me había explicado por qué hizo lo que hizo. Que Romina necesitaba más apoyo, que Mireya me tenía a mí. Le señalé que nuestra hija había preguntado por ella una y otra vez. Que no entendía por qué su mamá no había estado. Que eso la marcaba, que no era algo que se iba a olvidar. Estela dijo que Mireya lo entendería cuando fuera mayor. Que con el tiempo vería que a veces hay que tomar decisiones difíciles. Le respondí que ya estaba entendiendo algo, y no era precisamente lo que ella creía. Estaba entendiendo que su madre tenía otras prioridades. Que su tía era más importante que ella. Que, incluso en su día especial, podía ser desplazada. Y no lo decía como manipulación. Lo decía porque era real. Porque Estella la había dejado atrás. Porque su ausencia no era por una emergencia, ni por enfermedad. Fue una elección. Ella me acusó de hacerla sentir culpable, de tratarla como una madre horrible, de forzarla a elegir entre su hermana y su hija. Me dijo que estaba hartándose de esa presión. Lo dejamos ahí, pero la tensión no desapareció. Mireya tampoco volvió a hablar de su graduación desde ese día, lo cual, en el fondo, fue más doloroso que si hubiera reclamado. Su silencio era una aceptación. Y eso, de alguna forma, la hacía más adulta de lo que debería a su edad. Y entonces llegó lo que se convertiría en el verdadero punto de inflexión. Graciela, la madre de Estela, me llamó al día siguiente. Ella había volado para asistir a la fiesta de Romina y se quedó unos días más para visitar a sus hijas. Me dijo que quería llevar a Mireya a almorzar y al cine, a solas. Le pareció que sería un buen momento para pasar tiempo con su nieta. Acepté sin dudar. Cuando volvieron por la tarde, Graciela me pidió hablar en privado. Se le notaba incómoda, movía la correa de su bolso de un lado a otro sin soltarla. Finalmente me dijo que, durante el almuerzo, Mireya le había contado sobre la graduación. Le dijo, con una franqueza que solo los niños tienen, que su mamá no había ido porque la fiesta del bebé de la tía Romina era más importante. Graciela se quedó en silencio. Luego, me dijo que eso no tenía sentido, porque Estella le había dicho que la graduación era otro día. Ahí fue cuando me di cuenta, Estella no solo me había mentido a mí, le había mentido también a su madre. Y probablemente a Romina también. Le expliqué a Graciela que la ceremonia y la fiesta fueron el mismo día, y que Estella tomó una decisión consciente de ir a la fiesta. Graciela cambió de expresión al instante. Se quedó muda por un momento y luego se disculpó. Me dijo que, de haber sabido la verdad, jamás habría apoyado esa decisión. Que no habría viajado para una fiesta sabiendo que su otra nieta tenía su ceremonia ese mismo día. Sus palabras fueron sinceras, dolidas. Dijo que sentía haberse convertido en parte del problema sin saberlo. Que Estella le presentó una versión de los hechos que hacía ver su decisión como noble, empática, generosa. Y ahí fue cuando comprendí que Estella no solo estaba mal por la elección que había hecho. Estaba mal porque sabía que era indefendible. Por eso mintió. No lo reconocía en palabras, pero lo sabía en el fondo. Por eso disfrazó su decisión frente a los demás. Cuando Estella volvió a casa esa noche, le conté lo que me había dicho su madre. Al principio lo negó todo. Dijo que no fue exactamente una mentira, que simplemente no quiso preocupar a Graciela con detalles innecesarios. Pero el conflicto de horarios no era un detalle. Era el centro de todo. Lo que causó el daño. Le pregunté si también le había mentido a Romina. Después de un momento, lo admitió. Le había dicho que la graduación de Mireya era por la tarde, no al mediodía. Así, evitaba explicaciones incómodas. Le pregunté si se daba cuenta de lo que eso significaba. Si entendía que estaba manipulando la situación para que nadie la cuestionara. Estela dijo que yo la estaba haciendo ver como una persona manipuladora, cuando en realidad solo quería evitar drama innecesario. Pero ese drama era real. Y ella había preferido mentir que enfrentarlo. Al día siguiente, Graciela volvió a visitarnos. Trajo una tarjeta y un pequeño regalo para felicitar a Mireya por su graduación del jardín. Hizo un esfuerzo por mostrarse animada, le dijo a Mireya lo orgullosa que estaba y cuánto lamentaba no haber estado en la ceremonia. Mireya sonrió tímidamente y le dio las gracias, pero fue evidente que, detrás de esa sonrisa, había algo más. Algo no dicho. Después de que Mireya salió a jugar, Graciela nos pidió que nos sentáramos a hablar los tres. Dijo que necesitaba entender qué había pasado realmente, por qué Estella le había ocultado la verdad sobre la graduación. Y aunque lo dijo con calma, se notaba que estaba dolida. Estella empezó a justificarse con el mismo discurso de siempre, que Romina había pasado por mucho, que el embarazo era un milagro, que la fiesta era importante para su salud emocional.
Graciela la escuchó sin interrumpir. Luego, simplemente dijo que entendía que el embarazo de Romina era emocionante, pero que eso no justificaba faltar a un momento tan especial para Mireia. Y ahí fue cuando Estella cometió el error de minimizar otra vez. Dijo que no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero eso no era el problema. Graciela le respondió que el problema no era la imposibilidad física, sino la elección que hizo. Y que había elegido mal. Que Mireia también era su nieta. Que ella también merecía ser celebrada. Le dijo, sin rodeos, que estaba decepcionada. Que no solo la había excluido de una decisión importante mintiéndole, sino que también le había fallado a su propia hija. Estela empezó a llorar. Dijo que todos se estaban uniendo contra ella, que nadie comprendía lo difícil que había sido todo. Que solo había tratado de hacer lo correcto. La conversación terminó con Graciela diciendo que necesitaba tiempo para digerir todo. Y se fue. Estela se quedó en el sofá, con los ojos rojos, molesta con todos excepto consigo misma. Decía una y otra vez que nadie entendía. Que estaba siendo atacada. Que la culpa no era suya, que ella solo trató de estar ahí para todos. Pero las cosas empeoraron aún más unos días después, cuando Romina llamó a Estela. Graciela, abrumada por lo ocurrido, había hablado con su hija menor y le contó todo, que la graduación fue el mismo día que la fiesta, que Estela lo sabía y decidió ocultarlo. Romina, para mi sorpresa, no reaccionó con apoyo ciego. Al contrario, estaba molesta. Le dijo a Estella que se sentía terrible por haber causado problemas familiares sin quererlo. Que si hubiera sabido que era el mismo día, habría cambiado la fecha de la fiesta sin pensarlo. Que Mireia debía haber sido la prioridad. Incluso se ofreció a hacer otra celebración, simbólica, para que Estella pudiera compensarlo con su hija. Pero Estella rechazó la idea, diciendo que eso sería ridículo y totalmente innecesario. Esa llamada desató una tormenta emocional. Estela entró en una espiral de ira. Ahora también estaba molesta con Romina. Decía que Graciela no tenía derecho a interferir en su relación con su hermana, y que Romina no valoraba todo lo que había hecho por ella. Y entonces, como era de esperarse, me culpó a mí. Dijo que si yo no hubiera hecho tanto escándalo por la graduación, nada de esto habría pasado. Que yo volvía todos en su contra. Que estaba exagerando para pintarla como una mala madre, cuando ella solo trataba de cumplir con todos. Le recordé que yo no había dicho nada. Que fue Mireia, con su inocencia, quien sacó a la luz lo que ella intentó ocultar. Le dije que lo que estaba ocurriendo era consecuencia de sus acciones, no de las mías. Y ahí Estela hizo algo que me dejó helado. Me dijo que le enseñara a Mireia a no hablar de esas cosas. Que no debía andar contando a los demás porque su mamá no había estado. En ese momento entendí hasta qué punto había llegado su mentira. No solo quería encubrir su error, quería silenciar las consecuencias. Prefería enseñarle a su hija a ocultar una herida que enfrentarla y pedir perdón. Lo más perturbador era que, aun con todo lo que estaba ocurriendo, Estela seguía convencida de que todos estaban equivocados menos ella. Ni siquiera cuando su madre y su hermana le dijeron abiertamente que había actuado mal, pudo aceptarlo. En su cabeza, seguía siendo la víctima de un ataque injusto, de una familia que no entendía su sacrificio. Mientras tanto, Mireia había cambiado. Seguía sin mencionar la graduación, pero ya no pedía que Estella le leyera cuentos antes de dormir. Ya no corría a abrazarla cuando llegaba a casa. Ya no pedía hacer cosas con ella. Y eso me partía el alma. Era como si se estuviera resignando a que su mamá no iba a estar ahí cuando la necesitara. Y entonces llegó el nuevo incidente. Fue hace 3 semanas, cuando Mireia tenía la jornada de orientación para primer grado. Nada tan importante como la graduación, pero sí significativo para ella. Estaba entusiasmada. Quería conocer a su maestra, ver su salón, saber dónde se sentaría. Había pedido que los dos fuéramos con ella. Estela dijo que sí. Que iría. Pero la noche anterior, Romina llamó diciendo que tenía cólicos y se sentía preocupada por el embarazo. Estela no lo pensó ni un segundo. Entró en modo crisis, llamó al médico, buscó síntomas en línea, preparó una mochila para irse esa noche a su casa. Le recordé lo de la orientación. Me dijo que eso no era importante, que yo podía encargarme. Que la salud de Romina era prioridad. Llamé directamente a Romina. Me dijo que ya se sentía mejor. Que el médico le había dicho que era normal. Que solo planeaba descansar. Que no necesitaba que Estela fuera. Se lo dije a Estela. Su respuesta fue que Romina solo estaba tratando de ser fuerte, pero que ella igual necesitaba compañía. Que su deber era estar allí. Mireia escuchó todo desde las escaleras.
Cuando vio a su mamá empacando la mochila, le preguntó a dónde iba. Estela le explicó que la tía Romina no se sentía bien y que tenía que ayudarla. Mireya solo dijo, «Está bien, papá sí va a ir conmigo». Y ahí supe que algo se había roto por completo. Mireya ya no esperaba nada de su madre. Había dejado de contar con ella. Le dije a Estela que esa era su oportunidad de demostrar que aprendía de sus errores. ¿Qué debía elegir? Me respondió lo mismo de siempre. Que yo estaba siendo manipulador, que estaba forzándola a escoger. Y que un buen esposo apoyaría su relación con su familia. Estella se fue. Yo llevé a Mireya a su orientación. Y una vez más, inventé excusas. Mamá está ocupada con algo del trabajo, dije. Te manda muchos besos. Pero Mireya no preguntó más. Ya había dejado de esperar. Cuando Estela regresó al día siguiente, Romina ya estaba mejor. Los cólicos habían pasado. Estela me preguntó cómo había ido la orientación, pero apenas me dejó responder. Ya estaba revisando su celular, mandando mensajes, organizando la semana. Mireya bajó emocionada a contarle sobre su nueva maestra. Estella apenas levantó la vista de su pantalla. Respondía con monosílabos, distraída. Volvía una y otra vez a la conversación con Romina. Hablaban del baby shower, de la lista de regalos, de la pintura del cuarto del bebé. Ese mismo fin de semana, me senté con ella y le propuse ir a terapia de pareja. Le dije que nuestro matrimonio estaba en crisis, que no podíamos seguir así, que Mireya necesitaba otra cosa, que yo necesitaba otra cosa. Estela dijo que la terapia era cara. Que no era necesaria. Que nuestros problemas no eran tan graves. Que todo pasaría una vez naciera el bebé de Romina. Le pregunté qué pasaría después. Cuando Romina necesitara aún más ayuda. Cuando no durmiera, cuando necesitara que alguien la cuidara. Estela me dijo que ya lo resolveríamos. Que Romina siempre iba a ser importante para ella, y que yo tenía que aceptarlo. Le respondí que estaba bien que Romina fuera importante, pero que Mireya debía hacerlo más, y que yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi hija se acostumbraba a no contar con su madre. Estela me acusó de querer forzarla a elegir, y tenía razón. Le estaba pidiendo que eligiera a Mireya. Y no pudo hacerlo. Consulté con un abogado la semana siguiente. Le conté todo, sin omitir nada, como Estela había priorizado una y otra vez las necesidades de Romina por encima de nuestra hija, como había faltado a eventos importantes, mentido a familiares y distorsionado la verdad para evitar enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El abogado me dijo que, en una disputa de custodia, ese patrón podía ser importante. Que si demostraba que Estella no estaba poniendo el bienestar de Mireya como prioridad, podría jugar a mi favor. Así que comencé a documentar todo. Tomé nota cada vez que Estella cancelaba un plan con Mireya para atender asuntos de Romina. Cada vez que cortaba una noche de cuentos por una llamada. Cada vez que Romina necesitaba algo y Estela dejaba todo de lado para ir con ella. En apenas 2 semanas, acumulé suficientes ejemplos como para sentirme enfermo. Estela faltó a una práctica de fútbol de Mireya porque Romina necesitaba ayuda comprando cosas para el bebé. Canceló 3 noches de cuentos antes de dormir por llamadas sobre cortinas o colores de cuna. Incluso canceló una salida planeada al zoológico con nuestra hija porque Romina recibió muchos regalos y necesitaba ayuda para organizar el cuarto del bebé. Individualmente, cada cosa podía parecer menor. Pero juntas, mostraban una verdad incuestionable. Mireya era secundaria en la vida de su madre. Presenté la demanda de divorcio una semana después. Cuando Estela recibió los papeles, me llamó al trabajo hecha una furia. Dijo que estaba destruyendo la familia, que Mireya me odiaría por separarnos. Esa noche llegó a casa exigiendo explicaciones, gritando. Me preguntó por qué no había intentado arreglar las cosas antes. Le recordé que le propuse ir a terapia y se negó. Que le pedí que pusiera límites, y se negó. Que le supliqué que priorizara a nuestra hija, y también se negó. Estella no lo vio así. Dijo que estaba exagerando. Que cada pareja tiene altibajos. Que lo nuestro era normal, solo que yo estaba siendo débil. Cuando empecé a mencionar cada situación, cada fecha, cada momento en el que había elegido a Romina por sobre Mireya, Estela me acusó de estar contando puntos, de ser mezquino. Dijo que no entendía cómo podía convertir sus actos de amor hacia su hermana en armas contra ella. Pero esa noche pasó algo distinto. Por primera vez, dijo una verdad, sé que Romina depende demasiado de mí. Y también dijo otra, pero no puedo dejarla sola. Nunca ha sabido cuidarse. Siempre me ha necesitado. Le pregunté si entendía que Mireya también la necesita. Estela se quedó callada, luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Mireya te tiene a ti.
Estará bien. Pero Romina solo me tiene a mí. Le recordé que Romina está casada. Tiene un esposo. Pero Estela lo negó con la cabeza. Dijo que él no la entiende como ella. Que no sabe apoyarla como se debe. Que no sabe cómo contenerla. Que no puede confiar en él como confía en ella. Ver a Estela justificar cada ausencia, cada mentira, cada elección, con esa naturalidad, me hizo entender que esto no era algo que se pudiera reparar. Le pregunté si estaría dispuesta a retirar el pie del acelerador, a poner límites reales. Me dijo que lo intentaría, que no quería perder a su hija. Que haría lo posible. Pero no le creí. Mireya ya había vivido suficiente. Así que seguí con el proceso. Pedí la custodia primaria. Estela quería compartirla, pero tanto Graciela como Romina declararon a mi favor. Graciela, porque ya había visto la verdad y no podía respaldar lo que su hija estaba haciendo. Y Romina, porque cuando supo que el divorcio era inminente, se sintió usada. Estela le había dicho que todo estaba bien entre nosotros. Que lo de la graduación no fue tan grave, que yo estaba exagerando. Pero Romina se dio cuenta de que había cruzado un límite. Me confesó, incluso, que su propio esposo estaba empezando a cansarse de la presencia constante de Estella en su vida. Y cuando yo solicité el divorcio, Estella lo interpretó como una vía libre para volcarse aún más en la vida de Romina. Fue como si, al romper su matrimonio, también se liberara de toda culpa. Pero Mireya seguía ahí. Seguía siendo su hija. Obtuve custodia extendida, lo que incluía los fines de semana. Durante un tiempo funcionó. Pero con el pasar de las semanas, Estela empezó a llegar tarde a recoger a Mireya. A veces, la traía antes. Luego comenzó a cancelar los fines de semana por supuestas emergencias. Al principio era por Romina, pero luego, simplemente no venía. No sé si era cansancio, vergüenza o simple abandono emocional. Tal vez, finalmente, Estela se estaba alejando porque ya no tenía cómo justificar su ausencia. Romina, por su parte, empezó terapia con su esposo. Parte del acuerdo fue ver menos a Estela. 2 veces por semana como máximo, con límites en las llamadas. Romina necesitaba reconstruir su matrimonio. Estela ya no era bienvenida a las 24 horas como antes. Y entonces Mireya dejó de preguntar por su mamá. No la culpé. Había soportado suficiente. Había tenido suficientes promesas rotas, suficientes asientos vacíos. El problema es que, legalmente, aún debía pasar tiempo con Estella. Pero después de un par de fines de semana en los que Mireya lloró al ver que su mamá no llegaba o se iba demasiado rápido, Estella accedió a no venir más. No sé si lo hizo por remordimiento o porque, finalmente, encontró una excusa perfecta para no ser madre a medias. Mi terapeuta me dijo algo que me marcó: Estella no priorizaba a Romina. Se priorizaba a sí misma. Romina era el canal, la excusa. Pero lo que buscaba era sentirse indispensable, especial, única. Y eso, inevitablemente, significaba dejar de lado a quienes más la necesitaban. Graciela todavía viene de visita. Ve a Mireya y también al hijo de Romina. No hay resentimientos. No culpo a Romina por lo que pasó. Ella tiene su vida, sus problemas, su proceso. Incluso hemos visitado su casa. Mantenemos una cierta conexión familiar, aunque el lazo legal se haya roto. Mireya no tiene que perder eso. No hay necesidad de que herede rencores ajenos. Estela ya no forma parte de nuestra cotidianidad. No sé qué hace con su tiempo, ni qué siente. No lo pregunto. No lo necesito. Mireya y yo estamos bien. La casa es más silenciosa, pero también más sana. Le leo cuentos antes de dormir. Cocinamos juntos. Hablamos. ¿Se ríe más? Pregunta más. ¿Está volviendo a ser ella misma? La última vez que hablamos del divorcio, me preguntó si mamá no iba a volver a vivir con nosotros. Le dije que no. Me preguntó si era porque yo estaba enojado. Le dije que no. Que era porque, a veces, los adultos tomamos decisiones que no podemos deshacer. Pero que eso no tenía nada que ver con ella. Que la amábamos. Los dos. Me preguntó si su mamá estaría mucho tiempo con la tía Romina. Le dije que probablemente sí. Asintió. Y cambió de tema. Hace una semana, fue su ceremonia de cierre de primer grado. Una reunión sencilla, sin mucha formalidad. Pero igual quiso que yo me sentara en primera fila. Graciela también vino. Estela no. No sé si por olvido, por decisión o por desinterés. Pero ya no me duele. Solo confirma que hice lo correcto. Esta vez, no hubo un asiento vacío que Mireya buscara con los ojos.
Esta vez, no esperó algo que no iba a llegar. Y eso, de alguna forma, también fue una forma de sanar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.